El laberinto de la ermita del Cid te llevará a la profundidad del alma templaria. Pocas localidades españolas tienen una historia y un patrimonio tan interesante y desconocido como hace gala de ello la Iglesuela del Cid, población de 414 habitantes a 1227 metros de altitud, en el corazón del Alto Maestrazgo, en la provincia de Teruel, a 106 kilómetros de la capital, dominando un emplazamiento estratégico a mitad de camino entre Cantavieja, Mirambel, Villafranca del Cid y Mosqueruela, un territorio que fue de templarios. La Iglesuela del Cid se alza sobre la ladera norte de la Moleta, 1643 metros, dominando un fértil valle abierto por el profundo cauce del río de las Truchas y sus afluentes, configurando una verdadera terraza natural que llamaría la atención de numerosos pueblos desde tiempos prehistóricos. Pero fue en el cercano santuario de la Virgen del Cid, que corona un altozano, donde comenzó el origen de esta población. A solo 3 kilómetros de distancia del núcleo urbano se encuentra la ermita dedicada a la Virgen del Cid, patrona de la localidad. En el trayecto, un sendero abierto entre profundos barrancos, vemos numerosas formas de arquitectura en piedra seca, barracas de agricultor, aljibe, etc. Se trata de construcciones sencillas, pero que no dejan de ser auténticas obras de arte, levantadas sin argamasa y cubiertas con bóveda o falsa cúpula, estrechamente vinculadas a formas de vida de otros tiempos, en los cuales la ganadería y la agricultura eran los pilares del desarrollo humano. La arquitectura de piedra seca de la Iglesuela del Cid está declarada bien de interés cultural. Gracias a la belleza espacial y la serenidad que se respira en esta zona donde se alza el santuario, esta suave colina fue considerada territorio de descanso para el más allá, como lo confirman los restos arqueológicos encontrados que se remontan a la Edad del Bronce, sin olvidarnos de una necrópole íbera y un panteón romano dedicado al dios Jano y el culto a las divinidades de ultratumba, como lo demuestran las lápidas funerarias y los restos de mausoleos, algunos reaprovechados en las construcciones medievales y modernas. Sabemos que el Cid, al frente de sus mesnadas en varias ocasiones a finales del siglo XI, desde Calamocha y Monreal del Campo, pasó por este lugar. Una de ellas está documentada en 1089. Según la crónica, el santuario llamado Ecclesiam de Cid se levantó sobre aquel mausoleo romano que coincide con el punto donde la imagen de la Virgen se apareció a un pastor. Se trata de una hermosa imagen de la Virgen Negra, escultura polícroma románica en madera del siglo XII. Se la conoce con el nombre de El Cid. La talla se conserva en nuestros días en un baldaquino de la iglesia parroquial. Fue el referente espiritual para los templarios y felizmente mantenido en nuestros días. Tras el Cid, estas tierras pasaron a poder de los almorávides. Después, tras la conquista cristiana, los templarios transformaron el antiguo mausoleo en una pequeña iglesia. De ahí viene el nombre de Iglesuela, que da nombre al municipio en honor a la Virgen Negra. El santuario que vemos actualmente es una construcción del año 1546, renovado durante el siglo XVIII. El interior, que sorprende por su grandiosidad y belleza, es una mezcla de estilo gótico y barroco, con pinturas murales que armonizan todo el conjunto, siendo espectacular la cubierta de nervios que se entrecruzan en el cielo del presbiterio. Anexos a la iglesia, formando un patio interior con banco corrido y en torno a un fresno, el árbol sagrado del temple, se halla la hospedería adosada a la ermita, un magnífico edificio de 2 plantas de mampostería encalada y sillerías con 2 portadas de medio punto y decoradas ventanas. Pero lo más sorprendente de estos edificios es sin duda la diversidad y singularidad de sus pavimentos. En una de estas realizaciones, en cantos rodados del río, vemos el laberinto, evocador de las grandes catedrales góticas francesas, Chartres, Amiens, etc., como clara inspiración de un legado templario tardío que en estos apartados enclaves se mantuvo latente lejos del tiempo y del espacio.
Y ya en la población diremos que ésta tuvo varios nombres a lo largo de su dilatada historia, añadiéndose del Cid, en justo homenaje a Rodrigo Díaz de Vivar en 1464. La reconquista cristiana tuvo lugar en 1181 por las tropas del monarca aragonés Alfonso II, pero fue a partir de 1242 cuando los templarios se asentaron en este lugar y aquel mismo año le concedieron la Carta Puebla en tiempo del maestre provincial de Aragón, Ramón Serra. A partir de entonces se inició el desarrollo sociocultural y económico de este municipio, ya como núcleo de población, a partir de 16 colonos, dependiendo de la encomienda de Cantavieja, levantándose el recinto amurallado y demás edificios nobles y religiosos propios de su rango. En 1255, siendo comendador Fray Pedro Cabaña, la sede del temple fue llamada la Torre del Conjurador. La imagen que se ha conservado de la iglesuela del Cid es la de un núcleo medieval armoniosamente establecido, diseñado por los templarios. En el centro, la plaza porticada, el corazón urbano de la villa, en torno a ella la iglesia parroquial dedicada a la purificación, la torre del conjurador, la torre de los nublos, en cuyos sótanos se hallan las mazmorras, y un amplio recinto amurallado que cobijaría a los habitantes, sin faltar tampoco zonas de huerta, fuentes, taonas, palomares, molinos, almazaras, puentes, puertas fortificadas, etc. Todo ello, a nuestro juicio, constituye uno de los conjuntos urbanos más fotogénicos de la España medieval, donde coincidían el poder eclesiástico y el civil, pero bajo la balanza que la establecía el temple. La iglesia del Cid, por lo tanto, gracias a los templarios, disponía de todo lo necesario para elevar la calidad de vida de sus habitantes, tanto la agricultura como la ganadería, así como los demás oficios, incluyendo la apicultura, la alfarería, la calderería, la cestería, la cordelería, etc. Hicieron de sus artífices personas llenas de felicidad, refiriéndonos a los colectivos de las tres religiones de la España medieval. La casa Blinque, que se alza enfrente a la fachada de poniente de la iglesia parroquial, antes que residencia de la nobleza durante los siglos modernos, este singular edificio pudo haber sido la residencia del comendador templario, porque en su portada vemos grabada la tau templaria. Para saber más sobre la iglesuela del Cid, recomendamos la lectura de mi obra Templario en el Maestrazgo, editado por diversas ediciones.